prósperos. Amén. Porque el Señor no es deudor de nadie, dice la palabra. Él siempre provee, prospera, multiplica y siempre su obra sigue avanzando. Lo que les quería compartir hoy, como título le puse, ¿cómo me ve y me llama Dios? Así, ¿cómo me ve y me llama Dios? Y esto venía a cotación de algo que compartí ayer con los muchachos del refugio. Compartí algo cortito porque estaba meditando en esa palabra, pero hoy se la quiero compartir a todos porque a mí me fue de bendición. Por muchas costumbres que a veces nosotros tenemos, malas costumbres que a veces tenemos nosotros, las personas, porque nos equivocamos, porque fallamos, ¿no? Entonces me llevó a pensar esto. Cuando ayer les compartía al grupo del refugio esta palabra acerca de cómo Dios nos ve y cómo Dios nos llama. Muchas veces somos propensos, ¿no?, a declarar palabras con nuestra boca que repercuten en el mundo espiritual. Y no nos damos cuenta muchas veces, pero repercuten en el mundo espiritual, y se desatan cosas en el mundo espiritual porque la palabra tiene poder. La Biblia dice que en la lengua nuestra está el poder de dar vida o de dar muerte, dice Proverbios. Entonces tiene poder toda palabra que declaramos nosotros, ¿no? Y en el mundo espiritual se desata. Si uno declara bendición, se va a desatar bendición, más si uno declara maldición, se va a desatar maldición. Está el que declara sanidad, enfermedad, abundancia, escasez, miedos. Tengo miedo, hay mucha gente que dice, tengo miedo a esto, tengo miedo al otro, y sin darse cuenta está declarando temor en su vida. Y capaz que no lo tenía, pero entra el miedo. ¿Por qué? Porque uno lo está declarando, miedo, pero uno puede declarar seguridad, confianza, y eso es lo que va a tener también, ¿no? Porque en el cielo y en el mundo espiritual se desatan estas cosas. Uno puede dar vida, puede dar muerte con esta, con la sin hueso, decían por ahí. Entonces me llevaba a pensar que muchas veces, ya sea por ignorancia, ¿no?, o a veces consciente o inconscientemente, a veces nos damos cuenta y lo hacemos igual. Porque en el momento que estamos enojados nos sale cualquier cosa, ¿no es cierto? Y podemos declarar cualquier cosa, ¿no? Ya sea cuando uno va manejando, que no te salen cosas bonitas, cuando alguien se te atraviesa y medio que te quiere chocar el auto, ¿viste? Y el auto no se toca. Entonces a uno le puede llegar a salir cualquier cosa. Hay veces que hasta llamamos a otras personas de manera que no debemos, porque Dios no nos llama de esa manera. Ahora vamos a ver cómo nos llama Dios a nosotros. Pero a veces tenemos esas malas costumbres. Este infeliz, ¿no es cierto? Aquella infeliz. O decirse a uno mismo, qué infeliz que soy, qué desastre que soy. ¿No se llamó alguna vez así? Un montón de veces, ¿no es cierto? O como dice mi jefe, yo soy una persona enferma, y vive declarando soy una persona enferma, y a veces le digo, basta, deja de declarar que sos una persona enferma. Lo llevé al cardiólogo, está mejor que yo. Lo llevé al urólogo, está mejor que yo, 87 años. Y me dice el urólogo, está mejor que todos nosotros. Este hombre puede vivir 20 años, 25 años más. Señor, misericordia. Entonces, pero hay personas que declaran eso, ¿no es cierto? Soy una persona enferma. Ahora ya no lo dice tanto porque de a poquito lo vamos ubicando, ¿no? No declares, no llames, no tengo. Tienes la costumbre de decir, no tengo, no puedo, todo no puedo, no tengo. Le digo, mira, deja de decir no tengo cuando tenés un peso ahí. Porque si no estás llamando a la miseria, estás llamando a la escasez, ¿entendés? Pero vos, le digo, si vos tenés para comprar, no digas no tengo, porque lo tenés, Dios te lo dio, así que no. Pero bueno, él lo quiere tener un ratito más, ¿vio? Que aguante un poquito más, porque por ahí, capaz que piensa que puede dar cría, ¿no es cierto? Teniéndolo guardado, pasa. Entonces muchas veces nos llamamos a nosotros mismos, qué desgraciado que fue, o qué desgraciado aquel o aquella. Y esas palabras no deben estar en nuestra boca, ¿no? A veces, lamentablemente, florecen esas cosas y no debería ser así. ¿Por qué? Porque Dios no nos llama así. El libro de Romanos 4:17 revela cómo Dios nos ve y cómo Dios nos llama. Dice así el libro de Romanos 4:17 para aquellos que anotan. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó.
el cual da vida a los muertos. Esto está hablando de Abraham. Está puesto ahí porque a veces yo lo copié mal. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Está hablando de Abraham, ¿no es cierto? Delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Mira qué tremendo, cómo se mueve en el mundo espiritual. En el mundo espiritual Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Es más, Dios tiene nombres para nosotros, que nosotros ni sabemos, pero el Señor nos llama de manera que después lo vamos a ver. Dios todo lo creó con el poder de su palabra. Declara que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios, ¿qué hizo? Con el poder de su palabra dijo, sean los cielos, sea el mar y todo lo que va en ellos. Y así Dios fue formando todas las cosas y ordenando, poniendo orden, porque desde el principio había desorden. Y Dios puso orden. Lo mismo pasa en nuestra vida cuando venimos al Señor. Venimos totalmente desordenados, con una vida pecaminosa, hecha un desastre, y el Señor va acomodando todas las cosas en nuestra vida. Qué bueno saber que el Señor hace todo esto. Es más, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, en tu vida y en la mía, se lleva a cabo por lo que Dios declara acerca de nosotros en su santa palabra. Este texto de Romanos revela que Dios llama lo que no es como si fuese. ¿Por qué? Por medio de la fe. El evangelio es fe, el evangelio es creer, solamente creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Cuando a uno le presentaron el evangelio de salvación, la obra redentora en la cruz, ¿qué tuvo que hacer uno para aceptar a Jesucristo? Tuvo que creer en la obra redentora de la cruz, lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Por eso es que el evangelio se trata de fe. Y todo fue hecho, dice, por el poder de la palabra del Señor, y no solamente por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida y por la palabra que de Dios declara, sino también por la obra redentora de la cruz. Y es tremendo porque hoy fue que meditamos en el camino, porque el señor que cuidó se cayó. Y yo salía de un trabajo y me llamaron que urgente vaya allá, me llamaron vecina, habían llamado a la ambulancia, todo, me tuve que ir urgente hasta Morón porque él se había caído, estaba tirado en el piso, dice, de las 7 de la mañana y no se había podido comunicar. Se cansó de llamar, bueno, algunos vecinos lo escucharon, después mi sobrina al fondo lo escuchó y me hicieron ir. Tuve que ir, lo levantamos, lo pusimos en órbita todo de vuelta. Gracias a Dios está sanito, no se quebró nada, no se fracturó ningún hueso. Y cuando volvíamos meditamos en una palabra en la que era el apóstol Pedro que estaba predicando en la casa de Cornelio. Había ido a predicar y dice que mientras Pedro estaba hablándoles acerca de la cruz, la obra redentora de la cruz, dice que todos los que estaban en el lugar fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar nuevas lenguas. Léalo, es el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, no recuerdo hoy lo tenía en mi mente porque venía meditando eso. Pero fue impresionante. Solo el hecho de hablar de la obra redentora en la cruz, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Es decir, entonces Dios nos llama de manera que nosotros ni pensamos, pero llama las cosas que no son como si fuesen. Es decir, tu vida y mi vida está en proceso de transformación del Señor, y Él en el mundo espiritual declara cosas, Dios declara cosas. Dice también Hechos 10. Lea todo el capítulo de Hechos 10. Es tremendo. Y la verdad que viene acotación de todo esto, pero más adelante lo vamos a ver. Y la palabra de Dios dice que Él nos llama, ¿no? Obviamente, llama las cosas que no son como si fuesen, porque esto se trata de fe. Todo es hecho por el poder de su palabra, pero también por la obra redentora en la cruz. Por ejemplo, el que cargaba con maldición, ¿cómo lo llama Dios? Al que cargaba con maldición, ¿cómo lo llama Dios? Porque dice que Él llama las cosas que no son como si fuesen. Ahora eres un bendito, ya no cargas más con maldición, porque Él corta tus maldiciones. La palabra en Gálatas 3:13 declara esto.
Y dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Ahí está la obra redentora en la cruz. Dice que Jesucristo se hizo maldito, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Es decir, Cristo se hizo maldito por nosotros y ya no nos llama malditos a nosotros, ahora somos benditos en Él. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles. Aquellos que no tenían promesa. Los gentiles son aquellos que no tenían promesa. El pueblo de Israel tenía promesa. Los gentiles son aquellos sin promesa. Éramos nosotros en algún tiempo, pero el Señor nos llamó y ahora tenemos promesa en Él. Amén. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque fuimos injertados en el verdadero olivo, que era el pueblo de Israel. Para ellos era la promesa. Pero el Señor, en su gracia, en su misericordia, nos llamó a todos. Hizo expandir todo eso para que nosotros también alcanzásemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que siempre tenemos que tener cuidado con nuestras palabras, cuidado con lo que hablamos, porque si el Señor ya nos hizo benditos, porque a veces usamos esa palabra, qué maldito, qué maldita que es. ¿Te pasó alguna vez? ¿Escuchó alguna vez? Claro, a veces sin darnos cuenta decimos palabras que no debemos. Sin embargo, ¿cuántas veces escuchamos esta palabra y lastimamos o declaramos? Y en el mundo espiritual, como les decía, se desatan cosas. Dios llama las cosas que no son como si existiesen. Nosotros deberíamos hacer lo mismo, movernos en esa misma fe. Hebreos 11:1 al 3 dice así: es pues la fe. Este texto habla de la fe. Si uno se le pregunta, ¿qué es la fe? Lo primero que te dicen es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Pero qué es eso? Entonces dice Hebreos 11:1 al 3: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es decir, la confianza de que va a suceder por más que nuestros ojos naturales no lo vean. Eso es la fe. Yo creo que voy a recibir tal milagro, aunque mis ojos naturales digan lo contrario, o aunque todo a mi alrededor diga lo contrario. Yo creo por la fe que he de recibir esa promesa y de recibir ese milagro. Sigue diciendo: después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mira cómo es Dios. Lo mismo pasa, la obra de Dios y del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. El Señor nos llama benditos suyos. El Señor nos llama como nadie nos llama. Tal vez alguno no da 2 pesos por vos. Tal vez alguien no dé 2 pesos por tu ministerio. Pero el Señor dice: este es instrumento mío. Este es instrumento escogido por mí. Yo lo di todo por Él. Y Él va a ser mi siervo. Cuando otros digan lo contrario, en el mundo espiritual Dios llama las cosas que no son como si fuesen. De esta manera podemos ver que Dios llama tu vida y a mi vida la llama transformada. A tu pasado y al mío lo llama olvidado. Tus cadenas y mis cadenas, ¿cómo las llama el Señor? Rotas. Aunque el mundo diga lo contrario, Dios llama al oprimido libre. Al enfermo lo llama sano. ¿Por qué? Porque hay poder en su palabra. Al cautivo, libre. Al perdido, salvo. O sea, ¿cómo no adorar a este Cristo de poder, las cosas que hace el Señor? Sin embargo, nosotros muchas veces llamamos las cosas de otra manera. Y nos llamamos a nosotros mismos de otra manera. Es más, la palabra de Dios dice que aún al más terrible y malvado, cuando se encuentra con Cristo, Dios lo llama instrumento escogido me es este. Eso pasó con el apóstol Pablo. Eso lo podemos ver en Hechos 9, 10 al 16. No sé si se los pasé a ese texto. ¿Se lo pasé? A ver qué dice Hechos 9, 10 al 16.
Dice, y el Señor le dijo, levántate y vete a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Sigue. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Estaba hablando del apóstol Pablo antes de ser, cuando era Saulo, que se encontró con Jesucristo en el camino. Dios le cambió la vida por completo. Él era un hombre que acechaba a la iglesia, un hombre malvado que secuestraba a los cristianos, los golpeaba, los maltrataba, los metía en la cárcel, desastre hacía. Es más, Esteban, uno de los apóstoles, Esteban, uno de los servidores, él fue apedreado con el consentimiento de este Saulo, que después se llama Pablo, porque se encontró con Jesucristo. Dios transformó su vida. Y dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, hablando de Pablo, ¿no? ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Mira el desastre que hacía Pablo antes de ser Pablo, cuando era Saulo. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Hablando con Dios, Ananías, ¿no? El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Era terrible, Saulo. Terrible, pero cuando se encuentra con Cristo, su nombre de Saulo pasa a ser Pablo, y encima Dios le llama instrumento escogido me es este. Dios llama y nos ve como obras totalmente ya transformadas. Es por eso que todo aquel que se quiere mover en fe debe llamar las cosas en fe, porque ya no somos de aquellos que andamos por vista. Somos de los que andamos por fe. Entonces deberíamos llamar también las cosas que no son como si fueran. ¿Estás orando por un familiar enfermo? Decláralo sano. ¿Estás orando por un hijo perdido? Decláralo salvo para la gloria de Dios. Lo que sea que estés orando, decláralo en fe. Por eso es que cada uno de nosotros los cristianos ya no deberíamos decir, ay, estoy en esto, estoy en tal momento, estoy así, estoy asá, estoy enfermo, estoy debilitado, No. En el nombre de Jesús debemos declarar en fe las cosas que no son como si fueran, porque así lo ve el Señor en el mundo espiritual. Aquel que está enfermo tiene que declarar sanidad, empezar a declarar sanidad. Soy libre, soy transformado, soy regenerado, soy sano, soy instrumento escogido de Dios, soy fuerte aun cuando estés en terribles pruebas, porque lo declara la palabra. Diga al débil, fuerte soy. Es decir, en el mundo espiritual se desatan cosas tremendas cuando declaramos estas cosas en fe. Entonces empecé a declarar, soy bendito, soy próspero, soy nueva criatura, tengo la mente de Cristo. Es más, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Es necesario que declaremos en fe estas palabras, y en el mundo espiritual se van a desatar cosas tremendas. ¿Te sentís desanimado? Me levanto en fe en el nombre de Jesús. Doblo mis rodillas y te puedo asegurar que cuando te levantas de ahí no vas a ser el mismo, porque el Señor te levanta, pero tenés que moverte en fe y declarar la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario y sobre tu vida también. Cada día levantémonos pensando en, Señor, vos me ves así, vos me llamas esto, declarás en mi vida libertad, declarás en mi vida sanidad, así me quiero ver yo también, Señor. Así que desde ahora en más te invito a que te muevas en fe y declares sanidad y libertad en tu vida para la gloria de Dios, y van a ocurrir cosas tremendas en el mundo espiritual. Iglesia del Señor, te bendigo y te dejo en compañía de nuestro pastor. Que el Señor te bendiga, iglesia, que esta palabra sea de bendición para tu vida.